Ya conocés los números del coronavirus, pero no lo sabés todos. En el último mes se registraron más de 240.000 casos de nuevos amantes de la cocina. 290.000 casos de gente que empezó a practicar yoga o a hacer deporte. 300.000 casos de abuelos que aprendieron a hacer videoconferencia con sus nietos. Más de 1.000 casos recuperados de COVID-19. Y 44 millones de casos de argentinos y argentinas tirando para el mismo lado, dispuestos a ganarle al coronavirus. Sigamos unidos. Medife está conmigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gran placer encontrarnos en Salud en Todas las Políticas. Seguimos en aislamiento, seguimos librando la batalla contra el coronavirus. Nos van pasando muchas cosas, el mundo se ha conmocionado, es un antes y un después en la vida individual de cada uno de nosotros y en la historia de todos. La salud está ahora sí en primer lugar y preguntarnos y tratar de entender cómo se financia, cómo se lleva adelante, cómo se desarrolla, por ejemplo, desde las obras sociales, todo el sistema sanitario en este momento crítico es el tema que nos convoca hoy en nuestro programa, especialmente para tratar de entender y de saber cosas que tenemos que incorporar y conductas que tenemos que evitar. Un placer saludarlo como siempre a Mariano Ramírez Oliveros, gerente general de Osmita. ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido. ¿Cómo estás, Milva? Bien. Gracias por la invitación. A vos, con la distancia que corresponde. Por supuesto. Volvimos al estudio de salud en todas las políticas, pero tenemos creo que más de 1,5 metros en la distancia sugerida. Pero bueno, mejor que sobre en este momento esa distancia, ¿no? Prevenir. Mariano, bueno, ¿quién nos hubiese contado este escenario, no? Qué difícil imaginarlo allí por fin de año, ¿no? Cuando celebrábamos un año que habíamos cerrado muy, muy contentos. Desde lo personal, digo, ¿no? Este impacto en las personas, en nuestro mundo individual y en nuestra responsabilidad social, ¿no? Vos al frente de una obra social que además es mutual. Sí, la verdad que nos encontramos con un escenario completamente nuevo. Creo que en lo que uno va leyendo desde el punto de vista de los enfoques que aparecen, desde lo psicológico, desde lo emocional, más allá de la cuestión de los trabajadores en sí, del rubro que sea. Es una situación nueva para todos, para los nenes, para los jóvenes, para los adultos mayores, que hasta cuesta asimilarlo desde la cuestión de el quedarse en casa como una obligación. Es de lo más difícil, Mariano, el aislamiento, para todos. Es uno de los trances más difíciles que tiene esto por todo lo que implica, ¿no? Sin dudas. Como que es una cuestión de cuántas veces uno por ahí dice, bueno, me encantaría quedarme en casa un día, ¿no? Como para la cuestión de la rutina laboral o familiar o lo que sea, y cuando es impuesta con la cantidad de días de cuarentena que llevamos, es como que cada vez más hay estudios que desde lo emocional y psicológico a las luces hablan de que es una cuestión a tomar en cuenta cómo afecta a las personas, ¿no? En los estados de ánimo, en la cuestión del trato entre las familias internamente. Es sumamente complicado asimilarlo, ¿no? Sí, en las conductas individuales hubo un incremento de la automedicación, del consumo de alcohol, del aumento de peso por la falta de actividad física y estar en casa, ¿no? La ansiedad a veces hace que uno coma de más. No nos están sucediendo cosas buenas, depende mucho de nuestra actitud personal, ¿no? Poder sobrellevarlo de la mejor manera posible. Y yo quería preguntarte eso, Mariano, ¿no? Los afiliados, ¿cómo reaccionan? ¿Con miedo, con preocupación, con incertidumbre? ¿Dejan de asistir al médico cuando lo necesitan? ¿Piden más ayuda psicológica? ¿Qué es lo que están ustedes viendo? Nosotros vimos que desde que se implementó la cuarentena, nosotros particularmente comenzamos unos días antes con el aislamiento del personal nuestro, sobre todo para que pudieran ellos estar protegidos en sus casas y atendiendo a sus familias, como para poder responder a las demandas de los beneficiarios. Claro. Virtualizamos toda la atención desde el punto de vista de las autorizaciones médicas, las prescripciones de medicamentos, que después fue avalado por la Superintendencia y por el Ministerio de Salud para que tuviera validez lo de la receta digital. Sí, sí. Y la realidad es que lo que notamos es que la gente al estar contenida mediante los canales de comunicación nuestros, que la atención prestacional no iba a sufrir ningún tipo de modificación o merma, es como que la gente se quedó tranquila. Lo que sí estamos notando claramente que por esta medida de
del aislamiento y la cuarentena, la gente no sale de su casa. Entonces, es como que creo que el sistema se ha reforzado para lo que puede implicar una curva de pico en algún momento, que dicen lo que se espera para los próximos meses del COVID, pero en lo otro, que tiene que ver con la atención normal y habitual de la gente no sale de su casa y no se está atendiendo en los prestadores médicos ni en los profesionales, salvo que sea una cuestión de urgencia, ¿no? Ahora, Mariano, pero esto es una decisión de la gente individualmente, de los Absolutamente. pacientes, porque digo, el sistema continúa en condiciones de hacer todo el resto de los estudios. Absolutamente. Sí, hay algunos prestadores médicos sanatoriales que tienen consultorios externos por ahí, que han restringido determinadas especialidades por decisión de que no se acumule gran masa de gente en los consultorios. Quizás algunos sanatorios han establecido para el régimen de los consultorios externos diferentes días de atención por especialidad. Claro. Pero la realidad es que la oferta prestacional está abierta. Lo que no hay hoy es salida de la gente de las casas por el miedo del COVID, más allá de ahora las nuevas últimas medidas que se han establecido, que son con otros fines. Pero hay una alta cantidad de casos que han bajado en el consumo de la gente desde el punto de vista de lo que habitualmente venían haciendo hasta marzo. Y sí, lo que pasa es que esto tiene un impacto doblemente preocupante. Por un lado, que los ciudadanos posterguemos una consulta médica, la continuidad de un tratamiento. Se han suspendido tratamientos oncológicos, la gente hasta ha dejado de ir a hacerse un tratamiento que es vital, ¿no? Eso por un lado, o que lleguemos a una consulta demasiado tarde, una urgencia, una emergencia. Eso en el impacto respecto de la salud de los ciudadanos. Pero el sistema también se resiente, digo, desde lo financiero, desde lo estructural, porque digo, se financia, si no se financia, no se sostiene y no se pagan los sueldos. O sea, vos mejor que nadie conocés cómo funciona esa cadena, ¿no? Absolutamente. Creo que es un momento donde el sistema financiador está con un poquito más de cobertura en cuanto a lo que significa espalda para asimilar lo que viene hacia futuro. Hoy en día nos encontramos con que en las distintas cámaras y en las distintas federaciones es fundamental, como siempre, el diálogo entre los distintos participantes del sistema de salud. Creo que hay medidas que se han tomado desde el gobierno nacional que son ayudas, quizás paliativos como para enfrentar determinadas situaciones, pero nada puede ser eterno, esa es la verdad. Claro. Entonces, creo que es un momento de suma importancia para que haya diálogo permanente entre los prestadores y los financiadores. En el caso de las obras sociales nos encontramos con que la mayor demanda de los prestadores es que la facturación que virtualmente se está recibiendo por los canales digitales, que antes era todo físico, que no se corte la cadena de pagos, cosa que no ha hecho el sistema. Ahora, la realidad es que la pata prestacional se encuentra con los problemas que tiene una estructura sumamente grande desde el punto de vista de costo interno, en personal, en insumos. Por un lado, para prepararse para lo que es la futura posible demanda del COVID. Y por el otro lado, gente que tiene que, en forma permanente, emplear y son los que están en el frente de batalla ante cualquier posibilidad de casos que le caigan. Entonces, creo que es un momento bastante complicado para todo el sistema en general. Mariano, hace unos minutos hablabas de lo que pasa, ¿no? Volviendo un poco a la intimidad de los hogares, en este aislamiento en que nos tenemos que quedar en casa, donde, bueno, todos tenemos estados de ánimos variables, donde a veces las relaciones también se resienten. El crecimiento de las denuncias por violencia de género es algo que nos alarma muchísimo, es también un costado, ¿no?, de este aislamiento y de la pandemia. Ustedes también han contemplado esa situación que lamentablemente ahí no distingue condición social ni económica, digamos, nos atraviesa, ¿no? Como una, digamos, una conducta absolutamente negativa de nuestra sociedad, ¿no? La violencia hacia la mujer. Sí, esto que antes conversábamos, que tiene que ver con la cuestión de ánimo de la gente en general, lastimosamente el tema de violencia de género contra la mujer ya estaba instalado antes de este tema de la cuarentena, y creo que en los estados de ánimo de las personas y las familias se vio acelerado todo un proceso
de mal humor en las familias, de falta de tolerancia, de falta de diálogo. Y es increíble que aún estando en cuarentena haya más casos también de violencia contra la mujer, violencia, denuncias, que haya noticias donde te enterás que tenga que intervenir o un fiscal o la policía, porque estando en cuarentena también se mantiene lamentablemente la violencia contra la mujer. O ¿no? se exacerba incluso, ¿no? Incluso. Porque la situación de encierro, por decirlo de alguna Incluso. manera, o el impedimento de salir, ¿no? Que en otro momento puede ser un escape finalmente, ¿no? Más Sí, que como una que cada salida. uno tenga sus ratos libres como para no estar todo el día encerrado, quieras o no, muchas veces ayuda en esas cuestiones, como para que no sea permanente la convivencia de una familia entre cuatro paredes 24/7, Seguro. ¿no? Recién lo contabas hace un ratito cómo aún previo a que se decrete la cuarentena formalmente desde Osmita habían empezado ya a trabajar desde casa, ¿no? Ahora digo, qué difícil un sector como el tuyo, donde se trata de la salud de las personas, tener que reorganizarse de pronto y volverse casi virtual, ¿no? Pero al mismo tiempo estar presentes y cumplir con todos los requerimientos y atento a las demandas de la gente. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue difícil? ¿Fue complejo ponerlo en marcha? La verdad que desde lo organizacional fue sencillo, porque la prioridad para nosotros fue que nuestros empleados estuviesen cuidados y en buenas condiciones Claro. para atender a los afiliados. Y la verdad que contamos con gran colaboración de todo el personal nuestro y lo pudimos organizar bien desde la tecnología, que es lo que hoy Lo que en nos día salva. vale. Y en forma semanal mantenemos reuniones con los gerentes o los responsables o jefes de cada área, como para ver cómo están trabajando los equipos. Se armó todo un sistema interno de envío y recolección de documentación, porque la documentación física sigue llegando a las sedes de Osmita y eso hay que hacerlo circular. Pero bueno, para lo que podría ser una situación que en principio iba a ser de cierta cantidad de días y hoy ya vamos por el Más de 60. más de 60 días, creo que hay muchas cosas que de esto nos vamos a llevar un aprendizaje en cuanto hay ciertas cuestiones que perfectamente se podrían virtualizar desde procesos, desde el estado de ánimo de las personas, que el personal esté cuidado, que esté relajado. El otro día conversábamos con distintos gerentes de obras sociales y nos encontramos con que algunos ya están planteando que aún superada la cuarentena y la pandemia, gran cantidad del personal no va a volver a las oficinas como habitualmente era antes, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué ventaja, por preguntarlo de alguna manera, encontraron en esa situación? ¿O qué beneficio? Porque han encontrado ellos que hay, desde mi punto de vista, hay aspectos que hay que evaluar todavía, ¿no? Claro. Porque la mayoría de nosotras tenemos personal dentro de convenio, razón por la cual no se puede dar un beneficio para todo el mundo Claro. por igual, o algunas sí, otros no. O sea, es como que hay un trasfondo desde el punto de vista del vínculo laboral con cada empleado y con el sindicato, que hay que acomodarlo a una nueva realidad, ¿no? Seguro. Hasta cuestiones que tienen que ver con la cobertura de la ART. Mandar a cada empleado a su casa implicó que se denunciara un domicilio en donde la persona está trabajando. Cualquier daño. Y situaciones distintas que podría sufrir, que en una oficina no iban a suceder, pero tal vez en su casa sí, y está trabajando ahí, claro, lógico. Claro, y ese pasa a ser el domicilio denunciado ante la ART ante cualquier evento que él tenga vinculado con el día de trabajo. Claro. Pero bueno, yo lo que creo que sí hay cuestiones que se pueden virtualizar y hacer desde la cuestión del home office, y hay cuestiones que no, porque necesariamente la cuestión presencial tiene que estar. Claro. O sea, hay diferentes sectores dentro de cada una de las instituciones nuestras que perfectamente pueden mantener un sistema de trabajo virtualizado o home office y otras no. Claro. Independientemente de que también hay un trasfondo en que la gente, por el vínculo que se establece en eso pensaba. En el ámbito de la salud, no está preparada para que la salud esté completamente virtualizada
o atendida desde una cuestión de o una pantalla, un teléfono o una aplicación, ¿no? Sí. Hay mucho del contacto humano que hay que mantener. Sí, porque aparte el trabajo también conlleva esas cosas, o por lo menos culturalmente nosotros estamos acostumbrados a eso. Es cierto que asistimos a tiempos donde hay que flexibilizarnos para poder sobrevivirlos, pero el trabajo también supone comunidad, supone encuentros, supone una cercanía de equipo que, bueno, hoy no podemos sostener, tal vez por eso nos impacte tanto a nosotros, ¿no? Que tenemos una manera tan cercana de abrazos, de afecto, de reunirnos, de grupo. No sé, María, no cuesta pensar cómo vamos a salir de todo esto, ¿no? Y desde lo más humano vinculado a esto que estamos hablando, pero también desde la proyección del sistema en su sustentabilidad económica, en cómo vamos a seguir después. No sé si lo pueden pensar todavía o si vamos sobre el día a día tratando de hacer lo mejor que podemos en este contexto, ¿no? En cuanto a lo que es el recurso humano en sí, yo creo que es la mayor riqueza que el tipo de instituciones que nosotros representamos tiene, ¿no? Así como hoy en día el personal médico, los enfermeros, son los que están en la primera línea contra la batalla de este virus, hasta ahora en muchos aspectos desconocido. La segunda línea tiene que ver con las instituciones como las nuestras, claro, que desde lo administrativo gestionan todo lo que la gente necesita para hacerse atender o que los prestadores requieren del vínculo con nosotros para que la atención siga de forma permanente. Entonces, yo creo que lo más importante es que el capital humano que tiene Argentina en materia de salud es increíble desde la predisposición y desde las ganas que tienen de trabajar. Se ve hoy en día con los enfermeros, con los médicos, con la gente de guardia y los sanatorios. Y en el caso nuestro nos encontramos con que la gente lo tomó muy bien porque entendieron que lo primero que hicimos fue querer cuidarlos a ellos. Después, manteniendo reuniones semanales con todo el mundo, vía las plataformas digitales hoy de contacto. Lo que surge de las charlas después de cerrados los temas laborales y ver qué cuestiones faltan mejorar o qué pedido de documentación requiere cada sector, un poco lo que es lindo es escucharlo entre ellos, que lo que extrañan es el encuentro. Claro, el mate, el encuentro, esa es la palabra. El poder compartir de escritorio a escritorio, sea desde un chiste, desde una anécdota, un montón de cuestiones de que uno no estaba acostumbrado. O sea, esto es como que nos encontramos de golpe con este escenario y tuvimos que salir a enfrentarlo de la mejor forma posible. Y yo creo que hacia futuro hay que estar preparado. Hay que estar preparado primero desde las medidas que se tomaron como para frenar el crecimiento de casos en caso que esto siga creciendo como hasta ahora. Sí, y es lo que se espera, lamentablemente en algún momento va a suceder, ¿no? Sí, mismo países que habían entrado antes que nosotros en cuarentena y habían abierto completamente. El caso de Chile la semana pasada volvió ahora a una cuarentena total. Y está en una situación el sistema sanitario, sobre todo en la zona de Santiago, ¿no? Que es la principal, está al límite, digamos. Cuando decidieron el regreso a la cuarentena total, estaban con el 87% de las camas ocupadas por COVID. Sí. Razón por la cual creo que hay que estar preparado desde el punto de vista de, independientemente de, como te dije antes, de el personal médico de las instituciones que ya lo está haciendo hoy, hay que cuidarlos a ellos, creo. Sin dudas. Desde el punto de vista de los casos de contagio que ha habido, porque hay mucha falta de conciencia social, creo, de la gente. O sea, nos encontramos con que el sistema puede estar muy bien preparado, las medidas del gobierno muy bien elaboradas, tomadas a tiempo, con un gran grupo de asesores blindando al gobierno nacional, pero después estamos nosotros como ciudadanos, y si uno no hace lo que tiene que hacer, si vos no te quedas en casa, más allá de que cada uno por su profesión, por el rubro, hay excepciones por supuesto, hay gente que ha vuelto de viaje y se ha ido a fiestas donde ha contagiado a familiares, han muerto familiares, o sea...
Se juega la responsabilidad individual, no puede haber un policía ni un intendente o jefe de gobierno detrás de cada uno de nosotros marcándonos lo que tenemos que hacer. Es el gran desafío y la gran oportunidad que tenemos de sumar la responsabilidad individual de cada uno para ser un colectivo que realmente cambie la historia, ¿no? Es lo único que nos puede rescatar, porque el virus es contagioso, porque el sistema sanitario tiene sus falencias a pesar del infinito amor de los hombres y mujeres que hacen la salud en todas las áreas, digo, desde el señor de seguridad del ingreso al médico, jefe del servicio o el de intensiva, ¿no? Pasando por todos. Pero es como una gran oportunidad. Y no discriminar, me parece, ¿no? Tener conciencia del otro. Me parece que ese también es uno de los aprendizajes que tenemos. Sí, yo creo que uno de los grandes aprendizajes de esto fue que nos encontramos sin importar el rubro, sin importar la ubicación geográfica de cada uno, ni en lo laboral, ni en cuanto a la vivienda familiar, en igualdad de enfrentamiento a un virus absolutamente desconocido, sí, a un enemigo que lo vamos conociendo un poquito más cada día y donde todos somos vulnerables, porque sí, más allá de que haya determinadas poblaciones que son, en teoría, más receptivas de la posibilidad de contagio, en la irresponsabilidad social de todo el mundo podemos caer todos perfectamente. seguro. La circulación es pareja, Todo, digamos. Circula, el virus circula. Y una vez que circula no distingue claramente, ¿no? Y de las distintas fases que se fueron estableciendo de la cuarentena desde el inicio en marzo y las prórrogas que se fueron dando con un poquito de apertura en ciertas cuestiones a los distintos rubros laborales que necesitaban empezar a circular, desde ese punto de vista van creciendo los casos. Entonces hay cuestiones que tienen que ir de la mano de la conciencia de la gente, acompañando las medidas del gobierno para que... Creo que el sistema de salud ya se encuentra fortalecido, ¿sí? Más anexos como los hospitales de campaña con el ejército y con muchas instituciones que han colaborado para una cuestión de acompañar la eventual demanda de camas para lo que es el COVID. Ahora, si la conciencia social de la gente no está al alcance de lo que necesitamos todos como ciudadanos o como república, lamentablemente no va a resultar, claro. No alcanzan las medidas. Sí, no hay medida que alcance, tal ¿no? cual. No. Tal cual, porque ahí es donde vuelve a jugar la responsabilidad individual. Mariano, considerando que en muchas oportunidades hablamos de la crisis del sistema sanitario previo, ¿no?, a esta situación, ¿cómo sentís, cómo evaluás que han reaccionado todo el sistema en cada uno de sus sectores, este sistema tan fragmentado que muchas veces no conversamos y analizamos? ¿Se pudo, por una cuestión de tiempo, de organización, de trabajo en equipo, se pudo por lo menos parar bien a cuando esto empezó y hasta donde vamos ahora, digamos, no se puede pensar mucho más para adelante, hasta este momento al menos? A pesar de la cuarentena que se estableció desde el punto de vista de circulación en ámbitos donde antes nos encontrábamos todos, estamos en diálogo permanente todas las semanas, las distintas cámaras, donde nos encontramos prestadores con financiadores, cada uno planteando sus problemáticas particulares, y cada una de las autoridades de esas entidades llevando los pedidos a las autoridades tanto de la Superintendencia como del Ministerio de Salud, y eso es lo que sirvió para fortalecer el sistema. O sea, en ninguno de los casos se ha dejado a ninguna de las entidades suelta de la mano. Estamos todos muy unidos, estamos todos muy al corriente de lo que le falta a cada una de las instituciones, sean más grandes, más chicas, del interior o de donde sea, como para que nadie quede afuera de las medidas que se fueron estableciendo y de las necesidades que cada uno tiene en el rubro que sea, ¿no? O sea, yo creo que ante tu pregunta puntual nos encuentras fortalecidos, a pesar de que nos encontramos con la cuestión de el tener que acomodarnos con mucha rapidez y con mucha agilidad en plena vorágine de las medidas que iban surgiendo. Sí, la urgencia que demandó esto, el impacto. ¿Hay un diálogo o al menos una conexión con el Ministerio de Salud, digamos, en este momento? En forma permanente, tanto con el Ministerio como con la Superintendencia. Hoy te diría que la mayoría de los recursos del sistema de salud, desde el punto de vista gubernamental, están volcados al sistema de salud
prestacional y de financiación nuestra para tomar las medidas que se necesitan para que el personal esté cubierto, para que las instituciones tengan los insumos que se necesitan, pero falta mucho por hacer, pero nos encontramos todos en permanente diálogo y con mucha unidad desde el punto de vista de entender que si no estamos todos unidos, esto es imposible sacarlo adelante. Tal cual. Celebramos que así sea, aún en este contexto tan difícil, ¿no? Celebramos que así sea. Mariano Ramírez Oliveros, que es el gerente general de Osmita, gracias por acompañarnos siempre, por ayudarnos a pensar. Bueno, todo nuestro apoyo, como le decimos a cada uno de nuestros invitados, sobre todo en este momento tan crítico. Gracias y, bueno, ojalá que pronto podamos volver a la normalidad desde el punto de vista de todo lo que implica, ¿no? Ojalá que sí, que sea pronto. Gracias. Gracias. Nos vemos próximamente. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. La semana que viene nos volvemos a encontrar. Somos Salud en todas las políticas. ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.